Colombia está acabado, pero aquí no estamos acabando nosotros mismos aquí en Colombia. ¿Qué pasa aquí en Colombia, hermano? En Colombia llegamos a creer por un instante que la oscuridad de la noche era eterna. Las informaciones de los medios televisivos, las publicaciones de prensa y las voces de la radio eran devastadoras ante la esperanza de los colombianos. Estos terroristas tienen que pagarle al país con creces todo lo que están haciendo. Para mí la democracia es poder estar bien en Choachí, poder estar bien en mi país, poder estar bien en mi región. Para mí la democracia es, por ejemplo, el derecho que tenemos a la vida, el derecho que tenemos los humanos a la libertad. Y es que en estos 8 años la política de seguridad democrática consolidó 10 grandes victorias, 10 logros que se convirtieron en la hora perfecta para la seguridad de Colombia. La hora de la verdad llegó. Proteger la vida era un deber de primera hora. Donde no hubiera llegado el ejército, yo creo que nadie hubiera vuelto. No, es que no, con el ejército uno se siente protegido. Colombia vivía como una realidad el que los colombianos tenían garantizado el derecho a vivir. Se pasó de 28.837 homicidios en el 2002 a 7.410 entre enero y junio de 2010. Llegaba la hora en que los colombianos volvían a la libertad anhelada y prometida. Don Vicente, tranquilo, don Vicente. Somos del Gabla de la policía, don Vicente. Somos del Gabla. Bienvenido a la libertad. Bienvenido a la libertad. Severa Cueva, uy. Gaula, Gaula, sinónimo de Dios. Bienvenida a la libertad. Gracias, señor. Un país sin libertad es un país sin progreso. Recordemos que en casi todas las esquinas y las carreteras de nuestro país se extorsionaba y se secuestraba. Bien, mijo, bienvenido a la libertad, mijo. En los últimos 8 años, y gracias a la política de seguridad democrática, el secuestro y la extorsión frenaron. Se acabaron los retenes ilegales. Y definitivamente esto de las quemas de vehículos y de los retenes son prácticamente cosas del pasado. Definitivamente el cambio ha sido asombroso y es precisamente por eso, porque cuando hay políticas públicas que son totalmente claras en su adopción y en su ejecución, se dan los resultados que nosotros estamos viendo. Colombia pasó de 2.882 secuestros en el 2002 a 123 entre enero y junio de 2010. La política de seguridad democrática nos decía que era el tiempo de respetar, progresar en la democracia. Un país con autoridad y de autoridad para la garantía de los derechos fundamentales. Si no hay autoridad, tampoco hay democracia. Hoy no encontramos ni un solo municipio sin presencia de la fuerza pública. En el 2002 no había policía en 158 municipios. Más de 250 alcaldes no podían despachar desde sus municipios. Hoy, en cada localidad, las autoridades pueden gobernar libremente. Desde el año 2003 para acá, en adelante, cuando empezó a funcionar la seguridad democrática y se implantó en nuestro municipio y regresó nuevamente nuestro Ejército Nacional, y más enseguida la policía, se ha generado un espacio muy grande donde nuevamente se ha tomado la confianza y se ha visto un renacer muy importante que ha dado mucho progreso a nuestra comunidad. En estos 8 años, el tiempo fue implacable para los que desafiaban al Estado y a la ciudadanía.
Llegó el cuarto de hora para los que no comprendían que respetar la vida y sus garantías iba contra todo derecho. Era el momento del respeto a los derechos humanos. Por eso cuando usted ve que hay población civil, no debe haber fuego. El comandante debe decir, ¡alto al fuego! Nuestras fuerzas militares y nuestra policía son mucho más profesionales, transparentes y legítimas. Tenemos que proteger a la población civil. Nosotros estamos es para protegerlos. Las quejas disciplinarias ante la Procuraduría por casos de irrespeto a los derechos humanos por parte de integrantes de la fuerza pública en el año 2004 superaban las 1.200. Con la capacitación de nuestros hombres se redujo a solo 39 casos en el 2010. Colombia cuenta hoy con una fuerza pública especializada y preparada para la promoción y defensa de los derechos humanos. En el año 2009, los miembros de la fuerza pública capacitados en derechos humanos fueron 43.388. El tiempo de la política de la seguridad democrática marcaba implacable la hora de desmovilizar a los violentos. No podríamos hablar de seguridad democrática sin consolidar el triunfo del Estado sobre los grupos armados ilegales. Se desmontaron las autodefensas. El Estado recuperó el monopolio de las armas. Se redujo drásticamente el número de miembros de los grupos terroristas, gracias a la generosidad del gobierno con más de 17.000 desmovilizaciones individuales en los últimos 8 años. La hora sexta marcaba el fin de las organizaciones narcoterroristas. En estos 8 años de gobierno se dieron los golpes más contundentes en la historia del país contra la FARC, el ELN y las bandas criminales. Se disminuyó la amenaza terrorista, se redujo la capacidad de comando y control de los cabecillas y se acabó su influencia en algunos territorios del país. Quiero comunicarle al país que en una operación conjunta de las fuerzas militares y la Policía Nacional fue dado de baja alias Raúl Reyes. Tan solo las FARC pasaron de 18.000 integrantes en 2002 a 7.500 en 2010. La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos destacaron el ingenio de nuestros soldados y a las nuevas capacidades en inteligencia. Para mí es un milagro. 300 millones de ciudadanos de los Estados Unidos les deben a ellos una deuda que probablemente nunca podemos pagar. Todo el mundo resaltó la contundencia de la Operación Jaque sin un solo tiro y la Operación Camaleón sin un solo herido. Operaciones en donde se dieron los más importantes rescates de la historia mundial al arrebatarle a las FARC los secuestrados más importantes que consideraban su principal mercancía para el chantaje y la extorsión. Mamá, el ejército me rescató. Tuve la oportunidad de ver las 3 fases mientras que estuve secuestrado. 10 años y 4 meses secuestrados. La primera fase, la fase de la zona de distensión, donde la guerrilla tomó mucho poder. La segunda fase, cuando llega el señor presidente con la política de seguridad democrática, que comenzamos a desplazarnos por toda la selva, huyéndole al ejército. Y la tercera fase, cuando ya la política de seguridad está implementada totalmente, en donde no nos llegaban víveres, no había comida, no había vestido, no había tranquilidad para los terroristas porque tocaba moverse mucho. La política de seguridad democrática marcaba la última hora para acabar con el narcotráfico. El otro mal que nos tenía reducidos a la impotencia. La férrea lucha contra el tráfico ilícito de drogas elevó los costos de su producción y redujo los ingresos anuales de las organizaciones narcotraficantes. Ahora le había llegado la noche oscura al terrorismo. La infraestructura del país se encuentra hoy en día más protegida de los ataques.
la población ya no sufre los hostigamientos de antes. En los últimos 8 años, la política de seguridad democrática redujo significativamente la capacidad de los grupos violentos para realizar acciones terroristas que pasaron de 1.645 en el 2002 a 250 en el 2010. La hora nona le daba una garantía de seguridad a los colombianos, la de una fuerza pública legítima, moderna y eficaz. Se llegó al momento de la transparencia y el control a través de la implementación de un modelo de gerencia pública activa en todos los procesos administrativos del sector defensa. Se fortaleció la capacidad estratégica de las Fuerzas Armadas gracias al impuesto al patrimonio que permitió modernizar equipos y fortalecer la inteligencia y la movilidad. Desde la política de seguridad democrática, desde el año 2002, cuando arrancó el gobierno del presidente Uribe, del año 2002 al 2009, tenemos un crecimiento de un 139% en visitantes extranjeros a nuestro país. Las fuerzas militares y la Policía Nacional hoy se consolidan como las instituciones con la más alta favorabilidad de los colombianos. La hora de la seguridad democrática es la hora de la recuperación de la moral. Es el tiempo del bienestar de nuestros hombres. Nada de este momento de luz sería posible si la calidad de vida de los miembros de la fuerza pública no mejorara. Y esto se logró a través de la política de bienestar institucional. La hora de la política de seguridad democrática es la de 10 logros con calificación de 10. La hora de la victoria. La hora de la segunda independencia.